Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la tercera emisión de Digital Noticias, donde les traemos las noticias más importantes del día. A continuación, los titulares. Nuevo estado de excepción en Ecuador, restricciones en varias provincias. El turismo en Ecuador, retos y oportunidades para un futuro sostenible. Sin más preámbulos, empecemos. A partir del 3 de octubre de 2024 rige un nuevo estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa mediante el decreto ejecutivo 410. Este afecta a las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, el Distrito Metropolitano de Quito en Pichincha y al Cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay. Esta medida se justifica por el aumento de hostilidades, delitos y la presencia prolongada de grupos armados organizados. Tendrá una duración de 60 días. En esta zona se suspenderá el derecho a la inviolabilidad de domicilio, permitiendo inspecciones, allanamientos y requisas por parte de la policía y Fuerzas Armadas, además de la toma de materiales relacionados con actividades delictivas. También se restringe el derecho a la libertad de reunión para evitar afectaciones al orden público. El toque de queda se aplicará de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana en ciertos cantones específicos. A continuación, Ecuador enfrenta una situación crítica en su sector turístico debido a cortes de luz y agua, así como a los altos niveles de violencia que amenazan una industria clave para la economía del país. Aunque el panorama parezca sombrío, es fundamental recordar que la crisis son una oportunidad para la renovación. Los desafíos que vivimos no deben definir nuestra identidad ante el mundo. Es tiempo de reinventarnos y encontrar soluciones innovadoras para mantener y promover el turismo en un Ecuador mega diverso y pluricultural. Si bien es cierto, las noticias sobre violencia pueden desincentivar a los visitantes. Esto es crucial comunicar que no todas las áreas del país están igualmente afectadas. Promover destinos seguros, sostenibles y experiencias positivas pueden cambiar la narrativa predominante. Los turistas nacionales e internacionales deben conocer rutas seguras más allá de las clásicas, Galápagos, Cotopaxi y Quito, explorando otras maravillas que el país tiene para ofrecer. Y gracias a la renegociación del Ministerio de Energía de Ecuador, el contrato por PCR se extiende por 12 años más hasta el año 2037, con la firma prevista para el 3 de octubre de 2023. Francisco Arévalo, gerente general de PCR en Ecuador, la renegociación también contempla una mejora en la tarifa que el Estado pagará por la extracción de cada barril de petróleo. Aunque no se revelaron los detalles exactos, a cambio PCR invertirá alrededor de 50 millones por la perforación de pozos en la Palanda Yuca Sur, con el objetivo de incrementar las reservas petroleras en 6,4 millones de barriles. Continuando con más, el déficit de generación eléctrica en Ecuador se agrava con la decisión de Colombia tras suspender la exportación de energía, aunque el gobierno de Daniel Noboa asegura que los cortes de luz no se incrementarán. No habrá cambios en los horarios de corte, se mantienen incluso si Colombia no nos vende, afirmó el ministro de Energía, Antonio Goncalves. El 1 de octubre de 2024, durante un recorrido por la hidroeléctrica Toachi-Pilatón. Desde el 23 de septiembre, el gobierno incrementa cortes programados en que algunas zonas alcanzan hasta 12 horas, como en Quito. Colombia publicó la resolución el 30 de septiembre, suspendiendo oficialmente las exportaciones de energía a Ecuador, aunque ya habían reducido drásticamente sus ventas ese mismo día. Entre el 1 y el 29 de septiembre, Colombia exportó en promedio 349,8 megavatios diarios a Ecuador, con un pico de 384,5 megavatios hasta el 29 de septiembre.
ante esta publicación de la resolución. Y con esta pequeña información nos vamos a un pequeño corte comercial. La esperanza es la luz que nos guía. Por eso queremos invitarte a compartir una tarde de bingo solidario para curar a 5 niños valientes en su lucha contra el cáncer, que se realizará el domingo 10 de noviembre de 1 de la tarde a 8 de la noche, en el edificio Las Cámaras, ubicado en la avenida Francisco Orellana, donde tendrás la oportunidad de ganar muchos premios, tales como electrodomésticos, juegos de sala y hasta $1,500 en efectivo, con show artístico y rifas. Únete a esta noble causa para poder curar muchas sonrisas, porque en el corazón de cada niño con cáncer hay una batalla valiente que librar. Compra ya tu entrada en los números que aparecen en pantalla y únete a una tarde llena de generosidad que marcará un gran impacto en la vida de estos hermosos niños. Bingo solidario por los niños con cáncer, donde cada número cuenta para salvar vidas. ¿Está fallando tu computadora? Ya no esperes más, porque el servicio técnico Codihan tiene la solución a todos tus problemas. Somos un equipo de profesionales certificados y especializados en soporte técnico, reparaciones a nivel microelectrónica, mantenimiento preventivo y correctivo de todas las marcas de laptops, Mac, Dell, HP, entre otros. Nos especializamos en soporte tecnológico, outsourcing IT, circuito cerrado de cámaras de seguridad y networking, reparación y mantenimiento de computadoras portátiles y de escritorio, limpieza de virus y formateo, instalación de cableado estructurado, enlaces y fibra óptica. Además, te ofrecemos instalación y actualización de sistemas operativos, Mac OS, Windows, Office y antivirus. Contáctanos ahora mismo llamando al 098-910-9883 o visítanos en Quisquis 1209 entre José Mascote y Esmeraldas, porque Codihan sí es la solución. MEC, innovador sistema de médicos en casa que te permite resolver necesidades médicas sin tener que visitar un hospital. Contamos con el servicio de clínicas móviles altamente equipadas y con médicos especializados que llegarán a tu hogar para asistir tus emergencias, urgencias y consultas médicas. Además, te brindamos una respuesta oportuna las 24 horas, llamando al 371-3242. Para más información, visita nuestra página web www.mec.com.es y adquiere nuestros servicios para tu familia o empresa. Porque tú te preocupas por los tuyos, nosotros también. Aquí. Gracias por continuar con nosotros. A continuación les tengo excelentes recomendaciones. Este domingo 6 de octubre, el municipio de Guayaquil y Parques EP te invitan al evento Guayaquil al aire libre en el Parque Samanes. Desde las 11 de la mañana disfruta de un día lleno de actividades gratuitas para toda la familia. Magia, gastronomía, música y muchas sorpresas más. No te lo pierdas. Celebra la independencia de Guayaquil este domingo 6 de octubre en el Parque Samanes con el evento Guayaquil al aire libre. Shows en vivos, zona de picnic, gastronomía y muchas sorpresas te esperan desde las 11 hasta las 17 horas. Entrada gratuita. Ahora damos paso a una entrevista exclusiva en la que abordamos temas claves con nuestro invitado Eric Rodríguez. No se pierdan los detalles y perspectiva que nos comparte sobre temas muy interesantes.
buenas tardes, mi nombre es Nayeli Marcillo y tengo el honor de presentarles a Eric Rodríguez. Eric Rodríguez es jefe de ventas nacional en Super Éxito, una de las cadenas más reconocidas del país. Eric nos va a dar sus conocimientos y estrategias para destacar en el ámbito competitivo del mundo laboral. Bienvenido, Eric. Muchas gracias por la invitación. Sabemos que en Latinoamérica es difícil encontrar trabajo. ¿Cómo describiría la situación laboral en este país? Bueno, te comento. A nivel de Ecuador, de acuerdo a los datos justamente que arroja el INEC, indica que la tasa de desempleo actualmente se encuentra en el 5.2%. Eso implica que hay una gran cantidad de personas buscando trabajo, lo cual es sumamente estresante. Pero ese no es tanto el problema. El problema mayor es que, de acuerdo a datos también en Latinoamérica, el 40% de aquellas personas no preparan bien ni su currículum, ni tampoco preparan bien la entrevista, aminorando bastante las posibilidades de poder conseguir trabajo. Ya que mencionamos sobre el currículum, ¿cuál es el error más común que cometemos al formarlo? Te comento que es justamente cuando creamos un currículum genérico. Al crear un currículum genérico estamos pensando que nos ahorramos un poco de tiempo, pero realmente terminamos perdiendo la oportunidad de destacar algo muy importante para la persona a la cual yo le estoy entregando el currículum. ¿Cómo es un currículum genérico? A ver, por ejemplo, yo cojo un currículum y pongamos que yo soy un experto en ventas, ¿ya? Y pongo que soy vendedor del área de carros. Sin embargo, yo comienzo a postear, a dar mi currículum a una empresa de repente que vende jabones. Yo tengo todo el expertise para ser un buen vendedor. Sin embargo, al poner nada más en carro, me estoy sesgando la oportunidad de demostrar lo que en cambio en el otro lugar también pudiera necesitar. Las debilidades y fortalezas al momento de hacer un currículum, ¿cuáles serían? Ya. Bueno, para comenzar eso, uno tiene que ser muy sincero con las fortalezas que uno tiene, con las debilidades que uno tiene, conocerlas completamente para poder exponerlas de mejor manera en el currículum. Por ejemplo, si mis fortalezas están dentro de lo que yo he aprendido en el día a día, es decir, mi experiencia, mi currículum tiene que mostrar esa experiencia como lo más visible. Ahora, más destacamos. Lo que más destacamos, exacto. En cambio, si mi fortaleza está en el estudio, tengo que tratar de destacar. Aunque hay que considerar, dentro del ámbito laboral, la mayor parte de las cabezas de las empresas, que muchas son familiares, realmente están muy más pegados a las personas que tienen experiencia más allá que el conocimiento. ¿Podemos destacar también los logros ahí? ¿Nuestros logros? Claro, puedes destacar los logros, pero hay que tener en cuenta que la persona que te va a entrevistar, más que el logro, quiere saber el resultado. ¿Ya? ¿Cuáles son los resultados que nosotros hemos tenido en tal empresa que hemos trabajado? Sí, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo soy así mismo, un ejecutivo de ventas y manejo 50 cuentas de 50 cuentas, ¿ya? Pero en vez de decir en la entrevista que manejo 50 cuentas, tengo que destacar lo que hice con esas cuentas. Como por ejemplo, manejo 50 cuentas, sin embargo, logré incrementar un 20% el número de esas cuentas y el impacto sobre la venta total fue de tantos millones. Si en nuestro currículo ponemos nuestras responsabilidades y nuestro jefe quiere saber cuáles son nuestras responsabilidades, todos nosotros podríamos escribirlas también o no. Ya, el detalle es que más que las responsabilidades es lo que hacías y cómo lo hacías. El otro día justamente haciendo un seguimiento con una persona acerca de las entrevistas que iban a dar, ella no sabía si era correcto poner solamente el título de lo que ella hacía. Yo le decía que dependiendo de la empresa, incluso las responsabilidades son distintas, no son las mismas responsabilidades. Por lo tanto, tengo que detallar la responsabilidad que tenía más allá del título y decir cómo hacía cada uno de ellos, porque muchas veces en cada una de esas responsabilidades existen habilidades que pueden ser aplicadas a otras. En el caso de entrevistas, ¿cómo sería una buena entrevista? Ya, el problema aquí, en cambio, en la entrevista es que según datos también en Latinoamérica, más del 40% de las personas no preparan una entrevista. Ni siquiera conocen a veces hasta... En el momento de la entrevista, ¿cómo sería plantear una buena entrevista? Ya, te comento. Tienes que preparar la entrevista. Casi del 40% de las personas en Latinoamérica no la preparan. No saben nada de la empresa. No preparan preguntas que a veces son muy repetitivas incluso.
se repiten muchas preguntas en las entrevistas. Ya, preguntas como ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Por qué saliste de la empresa anterior? ¿Por qué te tengo que escoger a ti? ¿Y Preguntas cuáles serían flexibles. cuáles serían las nuevas preguntas que usted le haría a un entrevistado cuando usted quiera entregar su currículum? Si yo fuera el que voy a entrevistar a la A la persona, persona, sí. realmente comenzaría haciendo preguntas un poquito más personales. Hoy en día la valía de las habilidades blandas sopesa mucho en el momento que tiene que uno elegir entre un candidato y otro. Y esas habilidades blandas no siempre se ven en la experiencia, sino tal vez en la interacción que uno pueda tener. Esas son otras cosillas que también se ven dentro de las O entrevistas. sea, es como que quién destaca más, quién se desenvuelve más. Lo que pasa es que cuando tú ya tienes un currículum, al final tú observas que todos tienen exactamente el mismo Lo estudio y lo mismo. Entonces tiene que haber alguna diferencia y es cuando destacan las habilidades blandas. O sea, es una mínima que por una mínima alguien se puede quedar en el puesto. Por supuesto, y a veces depende de qué tan seguro yo me siento. Por ejemplo, me tocaba el tema de cómo uno prepara la entrevista, ¿no? Ya, en el momento que yo preparo la entrevista, no solamente aseguro las preguntas que ya están repetidas, sino que también me aseguro yo, me siento más seguro. Las respuestas son mucho más firmes. Y una de las razones por las cuales un entrevistador me va a comprar es porque cree en mí. Y eso va a salir de la seguridad con la que yo converso. El lenguaje corporal es importante. Por supuesto. ¿Por qué? El lenguaje corporal dice mucho. Por ejemplo, si de repente yo en medio de una entrevista cruzo las piernas, tal vez podría yo estar, o cruzo los brazos, podría estar transmitiendo de manera inconsciente que tengo cortes para poderme comunicar contigo. ¿Ya? Entonces, recrean situaciones que son microexpresiones que van creando un lazo con el entrevistador. Recordemos que al final, yo lo que estoy tratando es de venderme a mí como profesional frente a la otra persona. El lenguaje corporal cree que tiene una pequeña confianza para uno, o sea, nos proyecta una buena imagen al momento de entregar un currículum. Bueno, en el momento de entregar el currículum, no. Más bien va a ser en el momento de la entrevista. Ahí va a haber un gran impacto, porque va a depender de cómo yo logre encajar con la realidad del momento que estoy interactuando con esa persona. La comunicación no solamente viene de la parte verbal, sino definitivamente de cómo yo me voy a desenvolver, exacto, ¿no? Es algo que es inconsciente, incluso. Tú no, capaz que en medio de lo que estamos conversando, alguien te cae bien o te cae mal, no siempre va a ser por lo que hable. Creo que dicen mucho, no es por lo que dices, sino cómo lo dices. ¿Ya? Okay. Incluso hasta cómo lo dice tu cuerpo. Tu cuerpo habla más que tu boca, incluso. ¿Alguna recomendación que usted le daría a las personas cuando al momento vayan de una entrevista? Sí, claro, practicar. Realmente gran parte de las entrevistas hoy en día tú las buscas en internet y hay un sinnúmero de preguntas y situaciones en las cuales uno ya va conociendo. Practicar, conocer a la empresa en la cual yo voy a estar, ¿ya? Normalmente la gente de recursos humanos que está dentro de esas empresas ama la empresa. Y qué más rico que al amar la empresa, estar con otra persona que se tomó la molestia de investigarlo un poco más. Saber desde cuánto tiempo llevan en el mercado. ¿Quién son? Exacto. ¿Cómo Entonces, obviamente, las visiones, los valores y todo. Entonces, en el momento que tú lo dices en la entrevista, realmente creas un muy buen impacto con la persona. En otra pregunta, ¿tiene alguna frase o algún consejo que pueda darle esperanza a aquellos que aún no han conseguido trabajo? Sabes que esperanza como tal suena bastante doloroso, ¿no? Pero realmente yo más bien les recomendaría leer un libro. Hay un libro de Richard Bolles que se llama ¿De qué color es tu paracaídas? Y realmente te da bastantes tips y habla toda esta parte, no solamente la parte de cómo preparar el currículum, sino de cómo enfrentar una entrevista, incluso hasta los primeros días. Incluso para la gente de hoy en día pueden verlo en audiolibro, pueden escucharlo en audiolibro, les va a ayudar bastante. Hay muchas frases, pero La frase que más le destacaría. tal vez no necesariamente de Richard, pero sí puedo hablar acerca de hay mucha gente que dice él consiguió trabajo por suerte. En realidad la suerte no existe. La suerte es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. Y nosotros tenemos que estar preparados para cuando venga la oportunidad. ¿Cómo aplicaría una pequeña frase en la realidad de Ecuador al no conseguir trabajo, pero así es? Retomando la misma frase que te dije, ¿no?
Muchas veces dicen, me voy a preparar para un empleo, pero tengo todo el tiempo. Cuando yo estoy desempleado, yo puedo ver el desempleo como mi trabajo. 8 horas realmente preparándome, 8 horas mejorando mi currículum, 8 horas sacando la mejor entrevista que pueda tener y no desfalleciendo sobre eso. Porque el peor problema que puede pasar, si hablamos de que la mayor comunicación yo la hago de manera corporal, gesticulando, lo peor que puedo es entrar a una entrevista no creyendo en mí. Entonces, no se vayan a sentir mal, es difícil, ¿no? No Muy dice, difícil. cualquiera dice, pero realmente tengo que reponer. Ahí sí viene la parte de la resiliencia. Levantarme de nuevo y ir a una entrevista nueva pensando en que esta vez sí lo voy a conseguir. Porque ese es el impacto que yo tengo que producir en la persona que me está entrevistando. Dice que si yo ya voy pensando que no lo voy a conseguir, No lo voy a conseguir. no lo voy a conseguir. Correcto. O sea, la actitud. La actitud cuesta el puesto en realidad. Porque realmente pensemos algo del dueño de una empresa. ¿Quieres contratar a alguien pesimista o a alguien que piensa que se come el mundo? Alguien que piensa que se come el mundo. Para finalizar, ¿a qué pasos para concretar pueden tomar las personas que están escuchando esta pequeña entrevista? A ver, primero, asegurarse de tener currículums, hacemos un resumen de lo conversado, un currículum estándar en el cual lo puedan acoplar de acuerdo a la empresa donde van a postular. Segundo, preparar una entrevista tal cual como lo hemos conversado. Y hay otros tips más, porque esto es un mundo gigante. Realmente crear una red de LinkedIn adecuada, ¿ya? Conversar con personas que me puedan referir. Trabajar en los proyectos que yo he hecho en los anteriores trabajos y exponerlos de tal manera como que si fuera una exposición de colegio o de universidad. Exactamente lo que hice en una empresa y cómo eso impactó de manera positiva en la empresa. ¿Y cómo eso lo puedo plasmar en la nueva empresa? ¿Qué es lo que le interesa al final al dueño de la empresa? El dinero. Claro. Y es así como finalizamos esta pequeña entrevista. Espero que les haya gustado y tomen nota. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.